concedemos el uso de la palabra a la señora Ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper Ford. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo primero quisiera enfatizar cuáles son los objetivos del proyecto de ley que hemos presentado. Están un poco en el título del proyecto, ¿no? Lo primero, como Ministerio de Economía, uno de los objetivos más importantes que tenemos es consolidar el crecimiento económico. ¿Y por qué? Porque es clave para asegurar la protección al empleo y sobre todo el empleo formal. Queremos evitar de esta manera generar quiebres en las empresas que atacarían claramente, ¿no es cierto?, el empleo de muchas personas que trabajan en un sector que es tan incentivo en mano de obra como es el sector construcción. Esto no implica de ninguna manera, ¿no es cierto?, que se sigan en curso los procesos judiciales que tienen las empresas que han cometido delitos. De ninguna manera estamos protegiendo eso. Hay millones en obra pública que hoy día están siendo ejecutadas por esas empresas. Hoy día estamos ante un evento sistémico en el sector real de la economía, que es el sector construcción, que como dije es uno de los sectores más intensivos en el empleo de mano de obra. Hay mucha obra pública que además va a implicar que los colegios, las pistas, las obras de saneamiento, las viviendas no puedan terminarse a tiempo, producto de este tema sistémico al que he mencionado. Por otro lado, ¿no es cierto?, este proyecto lo que busca es, aparte de proteger el empleo y proteger la salud de la economía peruana, lo que también busca es maximizar la colaboración eficaz, incentivar la colaboración eficaz. Nosotros queremos saber quiénes son los que han cometido delito, estar claros en que aquel que está dispuesto, ¿no es cierto?, a demostrar y a contar cómo ha sido todo el proceso de corrupción que hemos vivido, puede hacerlo y se incentiva a ello. Por otro lado, también el proyecto busca maximizar el monto de reparación civil y básicamente tomando en cuenta de que queremos una reparación civil que sea pagable y que sea pagable en el menor tiempo posible. Esos son los objetivos del proyecto de ley. Con ello, paso un poco a definirlo. En primer lugar, el decreto de urgencia 003 que sacó el gobierno fue publicado el 13 de febrero del año 2017. Fue una medida de urgencia ante una situación que no se previó. Este decreto de urgencia cumplió con dos objetivos. El primero, evitó que las empresas vinculadas a delitos de corrupción transfieran recursos al exterior. En ese sentido, para eso sí funcionó el decreto de urgencia 003. ¿No es cierto? Se evitó que sacaran su dinero al exterior y que no hicieran el pago que se debía hacer por concepto de reparación civil. Y por otro lado, el decreto también consiguió, ¿no es cierto?, retener pagos al Estado. Sin embargo, no cumplió con todos los objetivos para el cual fue hecho. El primero es que no garantizó totalmente la continuidad de los proyectos, ni evitó totalmente la ruptura de la cadena de pagos que ha dejado a tantas empresas en una situación económicamente precaria. Adicionalmente, hoy día tenemos una situación en que la economía está en un riesgo muy grave, en un riesgo sistémico en el sector real de la economía, como dije, en el sector construcción. Esto se debe a los últimos acontecimientos ligados a un grupo de 30 empresas constructoras, el famoso Club de la Construcción. El DEU 003 vence el 13 de febrero del 2018 y por eso es imperativo, ¿no es cierto?, implementar un mecanismo legal que lo sustituya, de manera que evitemos en primer lugar que las empresas puedan sacar el dinero en el exterior sin pagar adecuadamente la reparación civil, y también tenemos que sacar una norma legal que no nos pare la economía ni el empleo. Un poco de números para darles la idea de lo que para nosotros como Ministerio de Economía o como Ejecutivo nos es realmente urgente. El impacto en la economía sería muy grave si no hacemos nada, y si no hacemos nada que realmente equilibre, como dije, esa necesidad de justicia que tenemos contra empresas que han actuado mal y la necesidad de las empresas y personas a garantizarse un empleo digno. Lo que tenemos es 30.000 millones de soles en inversión pública, hoy día comprometida por esas 30 empresas. Es casi todo el presupuesto de inversiones del 2018. Y entonces, si no hacemos algo, lo que vamos a ver es probablemente obras paradas, ¿no es cierto?, producto de empresas que no pueden continuar operando. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen que tener cartas fianza que aseguran su operación y esas cartas fianzas estarían en riesgo. El crédito también a esas empresas estaría hoy en riesgo. Por otro lado, tenemos 11.000 millones de deudas en el sistema financiero producto de esas empresas.
¿no es cierto? Entonces también tendríamos en el sistema financiero, si bien no es un problema sistémico en el sistema financiero, sí tendríamos pues un sistema financiero que no podría crecer al ritmo que queremos que crezca, ni pueda asumir los riesgos que queremos que asuma para poder tener una economía que crece adecuadamente. Esto es el 4.3% del saldo total de créditos. Por otro lado, lo que hemos podido recabar de data, solamente considerando las 9 empresas más grandes, porque no nos ha dado el tiempo para recabar todo, tendríamos casi 53.000 empleos que estarían en riesgo si estas empresas son forzadas a quebrar. Y por otro lado, tenemos más de 3.500 millones de soles en crédito de proveedores. No estamos mencionando acá esas empresas, esas personas que hoy día tienen créditos en el sistema financiero, que no podrían pagarlos si es que la empresa entra en dificultades, y lo mismo ocurriría con los proveedores. Esta es la razón de la urgencia y la razón por la cual estamos acá discutiendo el proyecto de ley. Como dije, quiero reiterar, y acá está por escrito, los principales objetivos del proyecto de ley que nosotros hemos presentado. Primero, tenemos que cautelar el pago inmediato de la reparación civil. Digo inmediato porque es mucho mejor un pago hoy que un pago de acá 5, 6 o 7 años, o un pago que nunca se va a realizar. Entonces, lo que queremos es cautelar ese pago y queremos que ese pago sea lo más inmediato posible. Estos pagos estarían a favor del Estado en los casos de corrupción. El otro objetivo del proyecto de ley, el segundo, es tenemos que garantizar la continuidad de los proyectos de inversión. Como dije, un proyecto que continúa está en capacidad de pagar a los proveedores y está en capacidad de pagar a los trabajadores. Un proyecto que es obligado a parar, ¿no es cierto? Básicamente es lo que empieza a generar roturas de la cadena de pagos. Si el proyecto continúa, no se da la ruptura de la cadena de pagos. Si el proyecto se para, sí es donde empieza a generarse la ruptura en la cadena de pagos. Por eso tenemos que garantizar, no solamente para que la ciudadanía tenga el proyecto lo antes posible y pueda tener su escuela, su pista, su hora de saneamiento, sino también tenemos que garantizarle a los proveedores una continuidad y a los trabajadores de esas empresas. Finalmente, el proyecto lo que busca es incentivar, ¿no es cierto?, la colaboración eficaz. Tenemos que hacer que la gente hable, que la gente nos cuente qué es lo que ha pasado para poder de esa manera sí castigar a las personas que han cometido actos ilícitos. El Ministerio Público puede celebrar acuerdos con las empresas para incentivar la delación, es algo que también está en el proyecto. Por eso, quiero repetir, esta propuesta no busca proteger ni beneficiar absolutamente a ninguna empresa. Lo que queremos es garantizar las unidades productivas, que son fuente de servicios públicos y empleos para miles de peruanos, de manera que sigan contribuyendo con el crecimiento de nuestra economía. ¿Cuál es el alcance del proyecto de ley? El proyecto de ley lo que quiere es dar predictibilidad a los proyectos. Tenemos que saber si esos proyectos se van a poder ejecutar, si no se van a poder ejecutar. La gente tiene que saber si va a seguir siendo empleada, los proveedores van a tener que saber si van a seguir siendo honradas las deudas que tienen con ellos. Por eso, tenemos que darle predictibilidad a los proyectos, tenemos que saber qué va a pasar con esos proyectos y tenemos que proteger el empleo formal. El proyecto de ley establece una medida cautelar ad hoc que sustituye medidas cautelares adicionales para 3 tipos de empresas. Primero, las condenadas o aquellas que han confesado culpabilidad. Segundo, a sus socias, asociadas o consorciadas con empresas condenadas o que hayan confesado. Y tercero, empresas que están bajo investigación que se pueden acoger voluntariamente a este sistema ad hoc, ¿no?, de medidas cautelares. Entonces acá, esto ya es un poco más técnico, pero igual voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Lo que tenemos es el primer tipo de empresas, que es el tipo 1, que son las empresas que ya están condenadas o que han confesado. En realidad, todo el proyecto de ley se basa en la creación de fideicomisos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Los fideicomisos van a aislar bienes, o van a aislar flujos, o van a aislar dinero, que de alguna manera pueda estar guardados en el tiempo que sea necesario para asegurar el pago de la reparación civil. Recordemos que el pago de la reparación civil se decide al momento que el juez lo decide, y eso es mucho tiempo después del día de hoy. Y entonces lo que tenemos que asegurar es que las empresas no vendan sus bienes, no termine sin flujo, sino que los tenga guardados para el eventual caso que se tenga que pagar una reparación civil y que éste alcance para ello. Entonces tenemos en el primer caso ese fideicomiso, que es en el caso de las empresas que han confesado. Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es una retención del 50% del precio de venta neto, que es lo que se aproxima más a la utilidad. Básicamente es el valor de la empresa menos las deudas que están asignadas al proyecto. Básicamente con eso estamos asegurando el pago a proveedores, trabajadores y otras deudas para ellos. Por otro lado, el fideicomiso también se carga, ¿no es cierto?, con los pagos que se hace por obra pública.
¿Qué cosa es esto? Es básicamente los pagos que hace el Estado cada vez que tiene que honrar el tema de obra pública y en el tema de cofinanciamiento para asociaciones públicas privadas. Ahí hay una retención del 10%. Con eso se llena con un fideicomiso del Banco de la Nación, que es una entidad absolutamente independiente. El Banco de la Nación no tiene ningún conflicto de interés con ninguna de estas empresas. Y de esa manera lo que hacemos es poner en cautela los bienes, flujos, etcétera, para garantizar el pago de la futura reparación civil. El procurador es quien establece la reparación civil, pero el juez la determina. Estas dos cosas que se mantienen en el proyecto de ley. Otras medidas que tiene el proyecto de ley en el caso de las empresas que son condenadas o que han confesado. Primero, la deuda tributaria se cobra contra el fideicomiso. Acá lo que no queremos es que la SUNAT termine embargando proyectos que los haga básicamente inviables, y eso termina ocurriendo que el proveedor no cobra y el trabajador tampoco cobra. La idea es que la SUNAT se cobre, pero se cobre al final del proceso. Mientras tanto, guardamos el dinero para eso de manera predecible. Por otro lado, se asegura el pago de las obligaciones tributarias, como dijo, a través de una detracción, ¿no es cierto? La empresa que está continuando operando se va a retener un porcentaje que va a ser también para el pago de SUNAT. Otra vez, todo esto es predecible, no queremos medidas cautelares que generen quiebras en las empresas y que a quien sobre todo afecta es a los trabajadores y proveedores. En tercer lugar, se excluyen las medidas cautelares de SUNAT, a eso iba, ¿no es cierto? La idea es que SUNAT cobre del fideicomiso y que no genere medidas cautelares imprevistas que lleven a la quiebra de las empresas. En cuarto lugar, se crea la figura de colaboración eficaz de la empresa, ¿no es cierto?, de la empresa en su conjunto, ya no de personas, para tener una idea más clara de quiénes son los que han cometido los ilícitos. Quinto, incluye la designación de un veedor. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos que alguien esté viendo lo que hace la empresa para tener absoluta claridad si es que la contabilidad de esa empresa realmente ejemplifica lo que está pasando en la empresa, y evitar que nos escondan temas que después puedan sacar al exterior. 6. Se prohíbe contratar con el Estado a las empresas que están condenadas o que han confesado. Y 5. Cualquier venta requiere aprobación del Estado. Es decir, no se puede vender libremente, para vender requiere una aprobación del Estado para ello. Las empresas tipo 2, esas son las socias, asociadas o consorciadas. Acá también estas empresas no han sido todavía declaradas culpables. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es, como no se les puede retener obligatoriamente, lo que sí queremos es salvaguardar, ¿no es cierto?, que esas empresas nos guarden dinero, bienes, flujos, por si acaso sean declaradas culpables, y nos garanticen el pago de la reparación civil en el futuro cuando sean condenadas y el juez establezca cuál es el monto de esa reparación civil. En el caso de APPs, básicamente vamos a tener un fideicomiso cuyo tamaño va a ser de 50% del patrimonio o de todo el flujo de dividendos el que sea mayor. Para ello hay un plazo máximo de 5 años previa autorización para llenar este fideicomiso. No se pueden demorar más de 5 años en llenar el fideicomiso con los montos máximos que hemos establecido acá. Ese fideicomiso pueden ser activos, flujos, derechos, etcétera. ¿Cómo se va a ir aportando a este fideicomiso? Lo vamos a definir en un reglamento. En el caso de obra pública, se va a tener que llenar en el fideicomiso hasta un máximo de 10% del monto del contrato. Es decir, por el caso de APPs va a ser los dividendos o el porcentaje del patrimonio. En el caso de obra pública, el 10% del costo del contrato se va a llenar en un fideicomiso que utilizaremos en caso sean declaradas culpables para el pago de la reparación civil. ¿Qué otras medidas tiene el proyecto? Primero, se incluye un programa de compliance, es decir, las empresas que están en este grupo van a tener que implementar un programa de estándares internacionales de cumplimiento. Es decir, tenemos que evitar que estas empresas vuelvan a cometer los mismos ilícitos que han cometido, y para eso vamos a tener que diseñar un mecanismo de cumplimiento que haga inviable que esto pueda volver a ocurrir. Acá también se crea la figura de la colaboración eficaz de la empresa, ya no solamente de las personas. También se obliga a constituir veedores para asegurarnos de que no hay contabilidad creativa ni se esconda absolutamente nada. Y en cuarto lugar, la transferencia de dividendos y capitales fuera del país requieren autorización del Estado. En el tercer tipo de empresas, que son las empresas bajo investigación, igual, en el caso de APPs se van a retener todos los dividendos, y en el caso de obra pública se va a retener hasta el 10% del contrato. Acá también hay un plazo máximo de 5 años para llenar el fideicomiso,
y puede ser llenado con activos, flujos o derechos, porque básicamente lo que queremos es que se llene y que la empresa lo llene como le sea más eficiente hacerlo. ¿Cómo se va a llenar y en qué periodicidad? También lo vamos a definir en el reglamento. Este fideicomiso otra vez se instituye en el Banco de la Nación. ¿Qué medidas adicionales hay para este caso? Otra vez un programa de cumplimiento riguroso con estándares internacionales para evitar que la empresa vuelva a incurrir en los delitos que habría cumplido en este caso. También se crea acá la figura de la colaboración eficaz de la empresa y también hay la obligación de constituir veedores. Finalmente, lo que tenemos es un cuadro comparativo, y acá yo creo que no se ve mucho, voy a tratar de explicarlo, para los 3 grupos de empresa. Lo que nosotros vemos es que en el grupo 1, básicamente lo que tenemos es que las empresas en el grupo 1, que son básicamente las 50 empresas que constituyen el grupo Odebrecht, tenemos que estas empresas participan en el proceso de colaboración eficaz. Se requiere también una veeduría. No se obliga a revelar información sin juez, no, se prohíbe, se obliga a revelar información sin juez, se prohíbe contratar con el Estado y se prohíben las medidas cautelares adicionales. En el caso de las empresas del grupo 2, también se les permite participar en el proceso de colaboración eficaz. Se va a requerir de veeduría, es decir, un auditor que vea los estados financieros. Obliga a revelar la información al juez. Se le permite contratar con el Estado mientras cumpla con los requisitos y lo que sí también se prohíbe son las medidas cautelares adicionales. En el caso del tercer grupo, que es básicamente un acogimiento opcional, en los dos casos primeros el acogimiento es obligatorio. En el primer caso es obligatoria la retención, en el segundo es obligatoria la constitución del fideicomiso. Lo que tenemos es que se permite la colaboración eficaz, se requiere de una veeduría, se obliga a revelar información, se permite contratar con el Estado y también lo que se hace es no se permiten las medidas cautelares adicionales. Como dije, el tema de las medidas cautelares lo que busca es darle predictibilidad a la empresa y no generar su quiebre. La idea es que esas medidas cautelares se realicen al momento de la decisión de la reparación civil contra el fideicomiso. Eso es básicamente todo. Estoy atento a las preguntas e inquietudes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.